A pocos meses de que cierre esta administración del presidente Rodrigo Chávez Robles, se anuncian 1.000 centros educativos reconstruidos o construidos en su totalidad. Eso es un 25% aproximadamente de los 4.000 centros educativos que tiene el país. Para hablar de este dato y bueno, y de otros, también de otros temas que tienen que ver con infraestructura, con inversión, tenemos a don Leonardo Sánchez. Don Leonardo, gracias por atender a Noticias Trivisión. No sé si esta es la más grande o no, usted me lo dirá, inversión en infraestructura estudiantil en el MEP. ¿Qué se ha hecho? Bueno, gracias por la invitación. Este es un tema muy importante, un tema muy mediático y que muchas personas opinan al ser un tema tangible para la gente verlo. El tema de las construcciones, efectivamente, se ha hecho una inversión que supera los $450 millones en estos 3 años y medio, casi 4 años, gracias a el presupuesto que el MEP tiene como presupuesto ordinario, que se le aprueba año con año, gracias a una mejora sustancial en la planificación y ejecución de los recursos que estaban en Caja Única del Estado y gracias al préstamo que este gobierno hizo con el BCIE para reconstruir escuelas, carreteras y un montón de cosas. Gracias a eso, como usted bien indica, hemos logrado mejorar las condiciones de cerca de 1.000 centros educativos ya entregados desde el año pasado, casi 700 reconstruidos desde cero, mejorados en gran parte, etcétera, y estamos en un proceso, ¿verdad?, de cerca de 350 centros educativos que estamos por entregar en estos días, semanas y los próximos meses. De hecho, esta semana inauguramos centros educativos, la próxima semana también, y no cualquier centro educativo, son megacentros educativos donde vamos a albergar desde preescolar, primaria y secundaria y otras modalidades, y muchísimos en zonas rurales. Podría decir que es de la mayor inversión que se ha hecho en términos económicos y en términos de cantidad de centros educativos. Tiene que ver mucho el hecho de que se logró un 99,2% de ejecución del presupuesto por parte del MEP. Tiene que ver mucho con eso que se hace a nivel de infraestructura. Claro, porque cada recurso que nos asignan tenemos ahora la capacidad instalada de poder ejecutarlo, y eso gracias a una planificación y a una focalización muy clara de en qué queremos invertir cada recurso para tener un resultado. En el caso de infraestructura estamos invirtiendo el 100% de los recursos que se nos asignan. Importante mencionar que este año 2026 tenemos cerca de $70 millones en el presupuesto, estamos duplicando el presupuesto con respecto al año anterior para infraestructura, con 2 novedades muy importantes que nunca se habían aplicado en años anteriores. La primera es que el 70% de esos recursos los vamos a redirigir a acabar con las órdenes sanitarias, o por lo menos para dejar un proyecto asociado en órdenes sanitarias. Ahora podemos hablar de ese tema. Lo otro es que por primera vez en la historia estamos asignando una línea presupuestaria para algo que es clave y fundamental, incluso hasta de sentido común. Uno se pregunta por qué antes no se había hecho. No tengo la respuesta, pero es para el tema de mantenimiento. Son casi $10 millones que estamos dirigiendo a mantenimiento de centros educativos, de estos nuevos que estamos construyendo o algunos otros que se construyeron en años anteriores, precisamente para evitar el deterioro y que caigan en una potencial orden sanitaria. Entonces, ¿cómo se mantenían? Si no era como inversión del MEP, que las propias escuelas, los mismos centros educativos le pedían plata a la comunidad para mantenerse por décadas. Y eso de décadas es importante, así como usted lo plantea, de diferentes esfuerzos de la comunidad, de la Junta de Educación o del mismo ministerio que tenía que volver a hacer otro proyecto para mejorar el centro educativo o construirlo nuevo. Y hay que recordar que, ve este dato, el 70% de los centros educativos tienen más de 50 años. Y como no se les daba mantenimiento, el resultado fue que encontramos en el año 2022 más de 1.250 órdenes sanitarias, las cuales hemos logrado reducir en más de un 20%, ahora hay como 800, gracias a esta gran inversión. Tenemos un reto importante, se me puede decir, sí, claro, 800, sí, pero con una diferencia a años anteriores, que todas esas órdenes sanitarias, el 80% y va a ser el 100% en mayo, ya tienen un proyecto asociado. Quiere decir que son centros educativos con órdenes sanitarias que ya compramos el lote, ya están haciendo un diseño, se está haciendo planos o se está ejecutando una obra que cuando termine ya se elimina la orden sanitaria en coordinación con el Ministerio de Salud. Dato importante, la gente cuando le hablan de órdenes sanitarias se imagina un centro educativo cerrado, un centro educativo que se está cayendo. Eso no es así y es importante aclararle a la población. De las 800 órdenes sanitarias, solo 100
están en condición roja, que tienen a alguna parte del centro educativo en una situación crítica y esa parte se cierra, digamos. Solo de esos 100, solo 20 centros educativos tienen que estar en un salón comunal o en una iglesia porque estamos construyendo el centro educativo, ¿verdad? Prácticamente todas esas órdenes sanitarias rojas, que son 100, no son 1000, ¿verdad? Tienen ya un proyecto asociado. Quiere decir que en los próximos meses o más tarde en el próximo año ya van a tener una obra nueva que elimina esa orden sanitaria. Y las otras 700 órdenes sanitarias se trata de centros educativos que tienen un problema en una canoa, en una pared, en un sanitario, en una cocina, o órdenes sanitarias que no tienen nada que ver con infraestructura. De repente la cocinera le faltó el gorro cuando fueron a hacer la visita, manipulación de alimentos y demás, entonces no son temas de infraestructura. Importante mencionar, para esas 700, el 80% ya tienen un proyecto asociado para reducir esos problemas que tienen. Y la gran mayoría tienen plata en caja única del Estado, lo cual les estamos diciendo, y ya les hemos remitido 3 oficios en los últimos años y medio, es utilice esa plata, más de en que la va a invertir para que eliminen esa orden sanitaria. Entonces las cosas no son tal vez como muchos las pintan en respecto al tema de la infraestructura. La inversión más alta, casi 1000 centros educativos reconstruidos y mejorados, y las órdenes sanitarias ya tienen una atención, órdenes que disminuimos en un 20%. Don Leo, sí, correcto, eso que usted acaba de decir, porque eso lo mencionó un candidato presidencial. Por cierto, en un debate hablaba de las órdenes sanitarias, más de 1000 órdenes sanitarias, ese tema, y hablaba que habían, creo, no sé cuántos eran, miles de computadoras guardadas en unas bodegas. ¿Qué hay con eso? Primero, con el tema de las órdenes sanitarias, falso que hay 1000 órdenes sanitarias con centros educativos que se están cayendo. Ya aclaré que son 850, de las cuales 100 son órdenes sanitarias rojas que ya están siendo atendidas, ¿verdad? El resto no son problemas enormes estructurales que impiden el dar las lecciones. Como he mencionado, tienen que ver con algunos problemas estructurales menores o intermedios que ya tienen solución. Entonces el dato es incorrecto, pero sobre todo el dato de esas críticas es aún más incorrecto, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas computadoras supuestamente estaban en unas bodegas? Lo otro que se mencionó por ahí es que hay cientos o más de 100,000 computadoras embodegadas en la empresa Mudanzas Mundiales. Totalmente falso. No hay ninguna computadora ahí. Todas las computadoras que provenían de la Fundación Omar Bengo desde el año pasado ya están en los centros educativos. Pero algo importante, esas computadoras que apenas eran 5,000, ¿verdad?, que estaban en Mudanzas Mundiales, no era porque el MEP las tenía embodegadas, era porque la Fundación Omar Bengo había planteado todo un litigio al Ministerio de Educación Pública porque quería continuar ofreciendo el servicio que ofreció por 30 años, ¿verdad?, para lo cual se le daba como 40,000 millones de colones anuales, y el MEP dijo no más. Entonces pusieron un litigio y esas computadoras, producto de ese litigio, estuvieron ahí un año. Como un berrinche. Como un berrinche. Como una especie de berrinche. No me siguen en contrato, todo es engaveto las computadoras. Sí, porque pusieron ahí un litigio. Entonces, cuando el juez dice ya pueden sacar esas computadoras, o sea, lo hicimos en cuestión de 2 meses, todas esas computadoras ya estaban en los centros educativos y otros activos como vehículos. ¿Y por qué se dicen esas cosas entonces? Y se utiliza el MEP para eso. Se utiliza el MEP, dice que la educación está en crisis también, lo han dicho no solo uno, varios candidatos. Bueno, en este contexto es un tema meramente político, porque el ministerio ha aclarado el tema de las computadoras en muchísimos espacios y en muchísimos medios, y a pesar de que lo ha aclarado y lo ha dicho que no es la cantidad, no hay ninguna computadora ahí, que ya están distribuidas, etcétera, etcétera, aún siguen repitiendo las mismas mentiras en este tema, en infraestructura y en otros temas. Es cierto, don Leo, que lo vi en redes sociales de una educadora que dice que es la administración que más ha contratado en propiedad maestros o profesores. Lo dice la educadora, que probablemente fue lo vi en una red social. Sí. Es totalmente cierto. En estos 3 años y medio se han dado casi 16,000 propiedades, es decir, personas que estaban interinas con una estabilidad laboral problemática, les hemos dado propiedad para que tengan estabilidad laboral. Y esas casi 17,000 personas representan más del 75% de todas las propiedades que se han dado en los últimos 3 gobiernos. Solo este gobierno dio el 75% de todas las propiedades dadas desde el año 2014, para que tengan una idea de la importancia que se le ha dado a la estabilidad laboral de los docentes.
Don Leo, muchísimas gracias. Son las palabras de don Leonardo Sánchez, quien habla de la inversión en infraestructura que se ha hecho, más de 450 millones de dólares en los últimos 3 años y medio. Solo se han invertido en 1.000 centros educativos, 25%, y dice, con respecto a ciertas críticas que se han hecho, que no existe ninguna computadora embodegada en ningún lugar acá en San José, que todas están entregadas en los centros educativos. Esto es un informe de José Luis Rodríguez para Noticias Tribuna.